La verdad que la primera forma de evitar es visualizarlo, porque si nosotros visualizamos este tipo de situaciones, aquellos funcionarios que realmente están a cargo y que no han sido responsables deben ser expuestos. ¿Expuestos por qué? Porque nosotros como Estado, ellos les pagamos para que indudablemente ellos cumplan este tipo de función, y cuando una mamá se acerca a una comisaría a expresar este tipo de situaciones, que ya es una situación traumática para todo el grupo familiar, indudablemente se deben activar los protocolos que corresponden y los dispositivos, y realmente esa menor debe ser acompañada tanto psíquicamente como psicológicamente, económicamente, es lo que dice la ley. Nosotros debemos hacerlo visible, debemos transmitir esto a la comunidad, y también como comunidad expresarnos y decir: no estamos de acuerdo con que esto no ocurra, porque aquella mamá se sintió en desventaja, la segunda y la primera mamá, los dos padres se sintieron en desventaja, porque uno se acercó a un establecimiento educativo y no tuvo respuestas, otro se acercó a la comisaría de la mujer y luego de 6 días de efectuada la denuncia no tenía ningún tipo de información al respecto. Tuvo que acercarse a las redes sociales y realizar la denuncia por las redes sociales para hacer visible, y cuando en realidad deberían haber protocolos y dispositivos que se deben haber activado. Debemos informarlo, debemos hablarlo, no debemos callarnos y debemos hacer un mea culpa como funcionarios públicos. También dentro del municipio planteamos nosotros la necesidad urgente de realizar una capacitación con respecto a la ley Micaela, y entender de que si un secretario, si un concejal, si un director se manifiesta a favor de la persona que ha abusado, supuestamente ha realizado un abuso, indudablemente ejerce una presión sobre aquella persona que está en desventaja, y debemos separar estas situaciones porque no son situaciones políticas, son situaciones transversales, porque los niños no mienten, porque los abusadores sí. En el caso de la primera denunciante, cuando se acerca a la comisaría de la mujer con la menor, se las traslada automáticamente a la comisaría sexta, donde le realiza el indagatorio a un policía varón haciéndole consultas de índole personal, una cuestión que es totalmente inadecuada. Luego de tomarle la denuncia, como la mamá no tenía el sellado, indudablemente no se le entregó la denuncia. Lo que hizo la mamá en ese momento fue sacar una foto de la denuncia. Si vos me preguntás en el primer caso qué fue lo que no se activó, indudablemente no se activaron los dispositivos, porque cuando la mamá se acercó a la comisaría de la mujer se le debería haber informado sobre la OBD y sobre cuáles son por ley los dispositivos que se deben trabajar en este tipo de casos. Tampoco se hizo un aviso a la Secretaría de Niñez local, e indudablemente también en el caso de la policía no debería haber tomado la declaración indagatoria, porque este tipo de declaraciones se toman con cámara Gesell. En el segundo caso, de la segunda mamá, fue distinto, porque la mamá, los padres, donde lo primero lo manifiestan es en la escuela, ¿sí? Cuentan del abuso el supuesto abuso de Maldonado en la escuela. Cuando cuentan esto, los directivos tenían la responsabilidad de alertar los dispositivos, es más, por ley la tienen la obligación de alertar, y no lo hicieron. Pasó el tiempo, indudablemente ellos no se animaron a hacer la denuncia al ver el poder político que había detrás de esto, y cuando vieron la primera denuncia se acercaron a la comisaría sexta, comisaría de su jurisdicción, y presentaron la denuncia. Lo que también ocurrió en este caso es que por no tener los sellados correspondientes tampoco se le entregó la denuncia, y lo que sorprendió a los padres es que a los 30 minutos en los medios de comunicación estaba la denuncia que ni ellos tenían. Automáticamente, al escuchar lo que su hija le comentaba, pese a la relación que tenía con el ex concejal acusado hoy, ¿no?, de este supuesto abuso, sin duda ella fue y realizó la denuncia enseguida. En el segundo caso, por la proximidad que tenía en el barrio y estas cuestiones, sin duda pesó el poder político cuando los padres de la menor van a la escuela 61 y hablan con los directivos de la escuela 61, y por el vínculo que tenía con esa cooperadora, el ex concejal, indudablemente no tomó ningún tipo de medidas los directivos. Sin duda deberían haber activado los protocolos correspondientes y los dispositivos que son obligados por ley, pero por la ley 3062, pero no lo hicieron.
Sí creo que en el segundo caso tuvo mucha influencia en el silencio el poder político. Luego de esto, de la denuncia que hubo en el primer caso, lo que nosotros planteamos es que muchos funcionarios municipales de alto rango salieron a respaldar al ex concejal, y sin duda esto no ha sido bueno porque ejerció una cierta presión sobre aquella mamá que se encontraba en desventaja. La verdad que la sesión del día lunes fue una sesión fuerte, una sesión donde muy llena de emociones. Sinceramente, bueno, primero ellos se estaban manifestando fuera del recinto y bueno, como bloque solicitamos su ingreso al recinto y fue votado por unanimidad. Y luego al escucharlos, la verdad que sentí lo que puede sentir cualquier mamá en esta situación: empatía con los padres, entender muchas veces el hacer este tipo de denuncias, el encontrarse en una desigualdad de condiciones, el tipo de presión que pueden haber sentido en ese momento. Sin duda me puse en el lugar de la primera mamá que, como planteaba antes, se animó a hacer la denuncia con su hija en un momento tan difícil, y el sentir que un aparato como el aparato municipal sale a apoyar al supuesto abusador, porque bueno, indudablemente hay un proceso que se debe hacer de esto, de su hija. La verdad que debe haber sido muy difícil y la verdad que muy valiente en el momento de hacerlo, porque no debe haber sido un momento fácil.